¿Qué es la historia humana? Es un registro de los vencedores, de poder y propósito. Es lo que se entiende oficialmente en los libros de historia. Lo que encontramos en la Biblia de los cristianos, en la Torá de los judíos, o en el Corán de los musulmanes. ¿O es algo más profundo? Algo tal vez olvidado. ¿A qué se referían los textos antiguos con ese fruto prohibido del conocimiento? Quizás la respuesta ha estado oculta a plena vista todo el tiempo. Historias de dioses, ángeles, gigantes y desastres, son más literales de lo que pueden parecer a primera vista. Mira más de cerca, y una historia alternativa de la raza humana puede ser revelada, una que cambia totalmente el conocimiento convencional y la historia del poder. Esta es una historia alternativa que ha sido censurada fuera del entendimiento humano. En su mayoría olvidada o ignorada. Hasta ahora. En 1947, a 32 kilómetros al este de Jerusalén, en esta antigua ubicación en el desierto de Judea, pastores beduinos se toparon con un extraordinario descubrimiento. El Mar Muerto está rodeado por cuevas, y para pasar el tiempo, uno de los pastores lanzó una roca a una de las cuevas. Escucharon el ruido de algo que se rompía. Al día siguiente, regresaron y subieron hasta la cueva. Allí encontraron vasijas enormes de arcilla. Dentro de estas vasijas, hallaron textos antiguos que muy pronto comprendieron que eran de incalculable importancia. Entre estos pergaminos, se encontraban manuscritos bíblicos. Copias de la Biblia que datan de miles de años atrás, incluso más antiguas que cualquier otra copia conocida. Además, en su totalidad. Estos capítulos cuentan la historia del séptimo patriarca en el libro del Génesis. Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé. El mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica tradicional del Arca de Noé. Mientras que en el libro del Génesis, entre los capítulos 6 y 9, se relata cómo Dios estaba tan preocupado por la maldad de la raza humana que decidió acabar con ella a través de una gran inundación en toda la tierra. En la que solo Noé y su familia sobrevivirían gracias a que Dios ordenó a Noé construir un arca que los salvaría, tanto a ellos como a todas las criaturas terrestres. El libro de Enoc cuenta la misma historia, pero con notables diferencias. Una de ellas es que en el libro de Enoc, la inundación elimina a estos ángeles rebeldes, así como a los Nefilim. Contrario a la tradicional historia del diluvio que solo arrasa con las personas rebeldes y pecaminosas. Otra diferencia clave en el libro de Enoc es que no es Dios quien instruye a Noé sobre cómo construir el arca, sino que es el ángel Uriel quien le advierte a Noé del inminente diluvio y le habla del futuro de la humanidad tras el cataclismo venidero. Según la Biblia, Dios escogió a Noé, el hijo de un pastor llamado Lamec y su esposa Bednos, para salvar a la humanidad del diluvio por ser justo y sin culpa. Sin embargo, cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, los eruditos religiosos quedaron asombrados ante una versión muy distinta, y más antigua, a la historia de Noé, descrita en la Biblia. El pergamino de Lamec relata cómo Noé fue escogido incluso antes de nacer, y que Lamec no era su padre biológico. Cuando Noé nació, su padre Lamec estaba ausente en ese momento. La esposa de Lamec supo de inmediato que había algo extraño con Noé, porque no lucía como un ser humano normal. Se cuenta que tenía la piel tan blanca que era radiante, su cabello blanco como la lana. Su padre Lamec, dice, se asemeja a los guardianes cuando abre los ojos, toda la casa se ilumina. Eso no suena a un ser humano. El niño se veía muy distinto a los otros hijos de Lamec. Lamec acude a su padre Matusalén por consejo. Matusalén, a su vez, recurre a su padre Enoc, quien le dice que los guardianes del cielo han inseminado a Bednos sin tocarla sexualmente. Él debe aceptar a este niño como propio, y darle por nombre Noé. Porque los guardianes han decidido que Noé será el padre de las generaciones futuras. Haciéndose una descripción muy clara de una inseminación artificial. Esto nos demuestra que Noé no fue elegido por Dios por ser piadoso, sino que lo eligieron por ser un humano alterado genéticamente por ciertos seres, para reiniciar la vida en la tierra. Resulta sorprendente la descripción que hace Lamec sobre Noé, al afirmar que se asemeja a los guardianes, ya que la apariencia de los Elohim, extraída de muy escasas evidencias del Antiguo Testamento, y escritos extrabíblicos, los describen como seres altos con piel blanca pálida, cabello blanco plateado y grandes ojos iridiscentes.
habiendo quienes han llegado a considerar a Noé como un Atlante, hijo de Enki, el dios sumerio. Y es que, los escritos del libro de Enoc no solo corroboran la existencia de estos seres, sino que además, dice que se mezclaron con los seres humanos. En el libro de los vigilantes, Enoc describe con gran detalle un periodo en el que 200 ángeles fueron enviados a la tierra para vigilar a los humanos. Desafortunadamente, lejos de simplemente observar a los humanos, estos vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas, y en poco tiempo, comenzaron a participar en actos sexuales con ellas. El libro de Enoc dice que los niños nacidos de esta mezcla entre los vigilantes y los humanos se llamaban Nefilim. Es decir, que de esta unión se produjeron seres híbridos que son humanos en forma, pero mucho más grandes que los seres humanos normales. Esta historia también se encuentra en la Biblia. En el libro de Génesis 6, versículos del 1 al 4, que narran la historia de cuando los guardianes descendieron a la tierra, y se esposaron con mujeres humanas, engendrando hijos gigantes. Pero este no es el único lugar en el canon bíblico donde aparecen los Nefilim. En Números 13, 32-33, los israelitas visitaron una tierra habitada por los Nefilim, quienes eran tan grandes que hacían que los israelitas parecieran langostas. La presencia de los Nefilim es una constante que se repite a lo largo de todas las culturas de la tierra, impregnando las historias y tradiciones humanas. En Grecia, según la historia griega, Hércules era un héroe de fuerza prodigiosa, hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mujer mortal. En las historias incas, se dice que Viracocha construyó monumentos en Sudamérica, con la ayuda de hombres gigantes, que tallaron las rocas. Estos gigantes eran supervisados por hombres águila con rostro de serpiente. Esto resulta sorprendente dado a que Enoc especifica que los vigilantes eran seres alados con rostros de serpiente. En las historias de los dioses hindúes, se cuenta que una mujer no humana descendió del cielo de Indra, y se casó con un ser humano, dando a luz a un niño híbrido llamado Preapisnokar, quien solía jugar dibujando diseños complejos en la arena. Según las historias sumerias, Gilgamesh fue un rey legendario, que era mitad Anunnaki y mitad humano. Los Igigi, por su parte, eran otra raza de dioses que trabajaban para los Anunnaki, y cuyo nombre se traduce como, aquellos que ven y observan. Los Igigi se rebelaron contra sus amos, y se mezclaron con las mujeres de la tierra, engendrando gigantes. Estas historias están registradas en tablillas cuneiformes, anteriores a cualquier texto religioso. Algunas de estas tablillas contienen poemas épicos, como el Atrahasis o el Enuma Elish, que narran la creación del mundo y el diluvio universal. En estas tablillas, el personaje bíblico de Noé es llamado Ziusudra, y se le describe como un rey justo que salvó a la humanidad de la ira de los dioses. Estas historias sugieren que las mitologías alrededor del mundo corroboran los relatos del libro de Enoc sobre la alteración genética que realizaron ciertos seres exiliados en el planeta Tierra. Estos seres se aparearon con mujeres humanas, y engendraron como resultado un tipo diferente de ser, llamado gigante, titán, o Nefilim. En el libro de Enoc, se cuenta que, enojados por lo que habían hecho los vigilantes al mezclarse con los humanos, los descritos como dioses, los encadenaron en una prisión subterránea, en lo profundo de la tierra. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados. Esta historia es muy similar a la griega, en la que los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, aunque muchas cosas que aparecen en la Biblia se interpretan en tiempos modernos como alegorías, más que como hechos históricos. Existen pruebas arqueológicas de un gran diluvio que ocurrió en la antigüedad en la Tierra. En la opinión de los eruditos religiosos, ambas versiones, tanto la bíblica como la no bíblica, son más que alegorías. Sin embargo, un creciente número de arqueólogos e historiadores ahora piensan que este cataclismo global en efecto ocurrió. En 1997, tras años de investigación, el explorador estadounidense, David Allen Diehl, está convencido de que el recuento bíblico de Noé es de hecho histórico. Halló los restos del arca a una elevación de más de 2100 metros cerca del monte Ararat, donde según la Biblia, el arca de Noé encalló. Además, se topó con las ruinas de un antiguo asentamiento que se conoce como la ciudad perdida de Noé, o Nasuan. El historiador armenio de la antigüedad, Moisés de Kourin, identificó Nasuan como el lugar donde desembarcó Noé.
Por lo tanto, tanto el arca, como el diluvio, son informaciones verídicas. Pero, ¿existieron realmente seres como los gigantes Nefilim? Si fuera así, debería haber evidencias de ellos. Y las hay. Existen decenas de relatos de enormes esqueletos hallados en Norteamérica, junto con muchos reportajes de finales del siglo XIX, que sugieren que los gigantes antiguos fueron reales y convivieron con los primeros humanos. El famoso viajero y explorador Marco Polo escribió una vez sobre una raza de gigantes en Zanzíbar, que eran tan fuertes que podían llevar a 4 hombres comunes. Asimismo, la gente de la actual Tánger, Marruecos, afirmaba que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. Según otra leyenda irlandesa, la llamada Calzada del Gigante en la costa noreste de Irlanda, con impresionantes 40.000 columnas de roca entrelazadas, fue construida por el gigante irlandés Finn McCool, para cruzar el mar hacia Escocia y enfrentarse a otro gigante. Quizás los gigantes existieron realmente, como lo indican los registros de muchas culturas. Entonces, el libro de Enoc empieza a parecer menos metafórico, menos como un mito imaginario, y más como un manuscrito basado en una historia real. La idea de los héroes semidioses nació de los antiguos mitos sobre alianzas entre dioses y mortales. El poeta y escritor Píndaro describió a los héroes del pasado como una raza entre dioses y hombres. El motivo por el cual en los museos no contamos con los esqueletos de gigantes es debido a que las instituciones científicas, como el Smithsonian o National Geographic Society, entre muchas otras, son creadas por las facciones de élite del mundo en primer lugar para desacreditar, distorsionar o simplemente ignorar cualquier dato científico que tienda a iluminar a las personas sobre sus verdaderos orígenes. El investigador e historiador Martín Doutre relató una conversación que tuvo con un ex empleado del Servicio de Parques Nacionales, sobre un incidente que tuvo lugar en el Monumento Nacional Cañón de Scha de Arizona en 1999. Se produjo un gran deslave en el cañón, después de lluvias torrenciales, y una serie de esqueletos quedaron expuestos en algunos sitios. Todo el personal del servicio de parques fue puesto en servicio para recoger y guardar en cajas los huesos recién revelados. Sin embargo, en un giro un tanto siniestro, todo el trabajo fue supervisado por personal tanto del Instituto Smithsonian como del FBI. A los trabajadores del servicio de parques se les prohibió llevar cámaras al lugar, y el FBI los sometió a registros corporales completos cuando llegaban por la mañana o salían por la noche. Todos los restos óseos y artefactos fueron cuidadosamente empaquetados y retirados por el Instituto Smithsonian. Los trabajadores del servicio del parque fueron obligados a firmar acuerdos de secreto de no divulgación de información relacionada con sus actividades en el cañón. Curiosamente, nunca se publicó un informe final sobre los hallazgos. En una tumba había un hombre, de aproximadamente 7 pies de altura, con 6 dedos de manos y 6 dedos de los pies. Los dientes eran como los humanos, excepto que no tenían dientes caninos, y tenían molares e incisivos. El cráneo era grande, con una mandíbula pesada. Además, las cuencas oculares eran grandes. Con esto, nos damos cuenta de que en el pasaje bíblico de Samuel 21, 18-22, que habla de gigantes como Goliat, con 6 dedos en manos y pies, es de hecho histórico. Además, en Corintios 11, 5, 6, se contienen instrucciones de San Pablo de que las mujeres deben cubrir sus cabezas mientras están en la iglesia. Esto aparentemente es una referencia directa al hecho de que los vigilantes en el libro de Enoc se sintieron atraídos por las mujeres con cabello largo y suelto. Esta es una práctica que permanece en el catolicismo romano y el Islam hasta el día de hoy. Mientras que para algunos israelitas, el hecho de que una mujer cubra su cabeza sigue siendo un símbolo de modestia y respeto, habiendo evidencias de que el libro de Enoc narra hechos históricos. Es importante tener en consideración que durante siglos este libro fue una parte importante, tanto para las tradiciones religiosas cristianas como judías. Muchas sectas, si no la mayoría, aceptaron el libro como escritura. Los esenios lo tuvieron en alta estima, y muchos de los primeros padres de la Iglesia lo citaron abiertamente, refiriéndose a él como escritura. Esto incluye a escritores como Tertuliano, Justino Mártir, Orígenes de Alejandría, y Clemente de Alejandría, quienes lo consideraron parte de su canon. Incluso el libro de Judas, cuando quiere citar al Enoc de la Biblia, lo hace palabra por palabra,
asumiendo que los lectores del Nuevo Testamento han leído el libro de Enoc. Aunque se cita textualmente en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Y ha sido aceptado como escritura por la Iglesia Ortodoxa etíope. El libro de Enoc nunca se ha incluido en los cánones de las escrituras internacionalmente aceptados. Ya sea para el judaísmo o el cristianismo. Miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente eligieron que incluir en el canon bíblico, buscando expandir su propio poder. Debido a su contenido controvertido, ciertos textos fueron omitidos de la mayoría de las ediciones de la Biblia. Los sabios de la época consideraron el libro de Enoc como muy delicado, y por lo tanto, lo dejaron de lado como un secreto. Los libros que no son parte de la recolección de la Biblia, tanto la hebrea como el Nuevo Testamento, son apócrifos. La palabra, apócrifo, significa oculto. Esto surge debido a que antiguos escondían escrituras al público, por ser peligrosas. El libro de Enoc fue excluido porque exponía verdades sobre la historia humana, consideradas no aptas para el conocimiento general. Para evidenciar esto, uno podría examinar otros evangelios que también fueron censurados. Considera el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual se encontró en Egipto en 1886. Este evangelio narra una historia perdida durante mucho tiempo, la de Jesús resucitado dejando su tumba. Incluye una cruz flotante junto a dos ángeles. Dice que escucharon una voz desde el cielo que decía, «Has predicado a aquellos que duermen». Y se escuchó una respuesta desde la cruz. Sí. O considera el Evangelio de María, en el que María Magdalena no solo es mencionada como una de las discípulas de Jesús, sino como su amada. En este Evangelio, Pedro pregunta por qué él y los demás discípulos deberían escuchar a María, una mujer. A lo que Mateo responde, si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce bien. Por eso la amo más que a nosotros. Al igual que el libro de Enoc, estos evangelios cuentan historias extraordinarias que desafían la historia. Por esto, no debería sorprendernos que estos textos fueran censurados por los primeros corredores del poder del canon cristiano oficial, haciendo de la versión etíope la única premoderna del texto que fue escrita en yis, la lengua litúrgica de la Iglesia etíope. Por su parte, los griegos también tenían a Enoc en muy alta estima. Afirmaban que Enoc era el mismísimo Hermes, el mensajero de los dioses, intermediario entre el cielo y la tierra. Mientras que los antiguos egipcios tenían al equivalente en su propia tradición, Tot, el escriba atlante. Se dice que Enoc estaba a la diestra de Dios. De hecho, se le considera el escriba de Dios en algunas tradiciones. De manera que Dios decretaba y era Enoc quien registraba lo que ocurría, haciendo de Enoc el guardián de todo conocimiento celestial. En las leyendas de los judíos de la antigüedad, Enoc es rey sobre los hombres. Reinó exactamente 243 años y estaba tan lleno de sabiduría que se dice que todo el mundo acudía a él en busca de consejo. Hasta que Dios lo llevó al cielo sin que experimentara la muerte. Esto también explica cómo la humanidad logró evolucionar de ser nómadas cazadores-recolectores a sociedades complejas en un lapso históricamente breve. El libro de Enoc narra un proceso en el que los vigilantes otorgan a los humanos sabiduría y tecnología avanzada. Enseñan a los humanos la metalurgia, la minería, la ciencia y la medicina, así como a leer y escribir y a interpretar las estrellas. También les enseñan a usar cosméticos, a fabricar joyas y a revelar los secretos del arte de la guerra. En el libro de Enoc 8:1-3 leemos lo siguiente. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Además, les enseñó a fabricar brazaletes, ornamentos y a utilizar el antimonio para embellecer los párpados. También les transmitió conocimientos sobre toda clase de piedras preciosas y tinturas colorantes. Semjaza enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros la resolución de encantamientos, mientras que Baraquijal enseñó astrología. Cocabel compartió su conocimiento sobre las constelaciones y Ezequiel el estudio de las nubes. Araquiel reveló los signos de la tierra, Chamsiel los signos del sol y Sariel el curso de la luna. Esto hace al libro de Enoc muy diferente a los libros que encontramos dentro del canon de la Biblia. Sin embargo, esta narrativa no es exclusiva del libro de Enoc. Se encuentra en mitologías de todo el mundo, incluyendo las de los nativos americanos, los mayas, los zulúes
y los babilonios. Todas estas culturas afirman que en nuestro pasado prehistórico hubo una intervención de seres provenientes de fuera del planeta. Estos seres nutrieron a la raza humana, proporcionándole tecnología avanzada y los componentes básicos de la civilización. Aunque esta narrativa ha persistido en las mitologías indígenas. La aceptación de seres venidos del espacio, que se reproducen con el humano y le enseñan cosas, era una admisión que las autoridades religiosas judías y cristianas no estaban dispuestas a hacer. Los musulmanes, por su parte, si bien algunos sabios reconocen a Enoc bajo el nombre de Idris en sus textos. Según la versión del Corán musulmán, no existen los ángeles rebeldes o ángeles caídos. Ya que según su versión Dios manda, y los ángeles se limitan a obedecer. Por lo que nos encontramos con 4 versiones de la historia que, como hemos visto, se contradicen entre sí. Por un lado tenemos la versión prohibida de Enoc, por otro la versión del Corán musulmán, por otro la versión de la Torá judía, y por último la versión de la Biblia cristiana. Pruebas de que efectivamente hemos sido ayudados por seres venidos de afuera, las encontramos en las pirámides. Estas majestuosas estructuras, erigidas en el antiguo Egipto, han desconcertado a generaciones de arqueólogos, historiadores y científicos. La arqueología ortodoxa ubica la construcción de la pirámide hacia el 2500 a.C., considerándola una tumba para el faraón Keops. Sin embargo, relatos históricos, especialmente del mundo árabe, afirman que la Gran Pirámide fue construida antes del diluvio por un faraón llamado Saurid. Según el antiguo historiador árabe Al-Makrizi, las pirámides fueron construidas por un rey llamado Saurid. El nombre Saurid se traduce al hebreo como Enoc. Al-Makrizi, en su obra Itat, señala que Enoc era conocido entre los pueblos con 4 nombres diferentes: Saurid, Hermes, Idris y Enoc. El texto islámico luego habla en detalle sobre la construcción de las pirámides, afirmando que fue posible gracias a seres de otro mundo. Estas estructuras fueron erigidas para preservar un conocimiento otorgado a los egipcios, por los llamados dioses guardianes, los vigilantes del cielo. La idea impuesta por la arqueología ortodoxa de que el faraón Keops estuviera detrás de la construcción de la pirámide, ha sido sometida a minucioso escrutinio. En 1837, un coronel británico que se convirtió en arqueólogo, llamado Richard Howard Weiss, utilizó dinamita para acceder a la cámara real de la Gran Pirámide, un lugar al que ningún otro arqueólogo había entrado antes. Cuando llegó a estas cámaras superiores, afirmó haber hallado un cartucho con jeroglíficos que mencionaban al faraón Keops. Los egiptólogos sabían que Keops vivió aproximadamente hacia el 2500 a.C., y debido a esto, esa época se consideró la de la construcción de la Gran Pirámide. El hecho es que la expedición del coronel Weiss a la Gran Pirámide costó $1,3 millones, lo que sería equivalente a 35 millones hoy en día. Dado al alto costo, estaban bajo una enorme presión por descubrir algo de importancia, como hallar evidencias sólidas sobre quién había presidido la creación de la pirámide. Habiéndose hallado pruebas que ponen en duda la credibilidad de Weiss, tras revisar sus diarios se descubrió que en su bitácora registró que no había jeroglíficos dentro de la cámara. Los egiptólogos también argumentan que durante el reinado de Keops, los cartuchos se hacían de forma vertical, mientras que el cartucho que el coronel Weiss aseguraba haber hallado era horizontal. Además, ninguna momia fue jamás hallada dentro de la Gran Pirámide. En marzo de 2016, un grupo de investigadores que examinaba la ancestral estructura de la Gran Pirámide de Giza con una nueva tecnología llamada homografía, hizo un hallazgo alarmante. Descubrieron una misteriosa cámara dentro de la edificación, de dimensiones tan grandes como la Estatua de la Libertad. Así que toda esta idea de que las pirámides son simples tumbas para faraones ha sido cuestionada. Los egiptólogos ahora se dan cuenta de que son mucho más que eso. Considera la parte del libro de Enoc, en el que se da testimonio de los secretos de los relámpagos y los secretos del trueno. Algunos han sugerido que este capítulo está destinado a iluminar los acertijos de energía y electricidad de nuevo. Y como Nikola Tesla, considerado por Einstein el mejor científico de la historia, a quien debemos el 80% de todos los avances tecnológicos actuales, estudió la pirámide para construir su torre de Wonder Cliff, basándose en las características de la pirámide de Giza respecto a la órbita elíptica de la Tierra y el ecuador. La pirámide de Egipto se encuentra situada exactamente en un punto donde se maximizan las fuerzas electromagnéticas. La torre de Wonder Cliff,
que Tesla pretendía construir, tenía la misma altura que la pirámide de Giza, pero debido a la falta de presupuesto, tuvo que hacerla más pequeña. Tanto la pirámide como la torre de Tesla se conectaban a acuíferos subterráneos. La pirámide en su interior está hecha de granito, una roca que presenta una baja susceptibilidad a la fractura por vibración, lo que implica que puede resistir las ondas sísmicas, es decir, vibraciones, sin agrietarse. Entre sus componentes se encuentra el cuarzo, un material con propiedades piezoeléctricas. Esto significa que puede generar una carga eléctrica cuando se lo somete a una presión o vibración mecánica. Mientras que el granito dentro de la pirámide genera piezoelectricidad, siendo una de las rocas más duras del planeta, la piedra caliza en el exterior de la pirámide, por el contrario, es aislante, lo que permite el correcto funcionamiento de la energía. Un estudio realizado por un equipo internacional de físicos, en el que participaron el Instituto de Física Aplicada ruso y el Instituto alemán, mostró que la pirámide puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, y bajo su base cuando se ilumina con ondas de radio de cierta longitud. Además, los científicos descubrieron que la cámara del rey, situada en el centro de la construcción, actuaba como un resonador. Esto significa que aumentaba la energía de las ondas que coincidían con su frecuencia natural de vibración. Los inventos de Tesla debieron de haberlo convertido en el hombre más rico de la historia, sin embargo. Murió solo, y pobre en una habitación de hotel en New York. Todo por querer otorgar energía libre a la humanidad. Tesla nació en una noche de tormenta, en la que su madre dijo: "Este será un niño de la luz". Nikola Tesla dejó un mensaje a la humanidad. Dejemos que el futuro diga la verdad, y evalúe a cada uno según su trabajo y sus logros. El presente es de ellos, el futuro para el que realmente he trabajado es mío.